Bienvenidos, amada Iglesia, Gracia y Fe, bienvenidos una vez más. Aquí estamos, conectados, gloria a Dios. Buenas tardes a todos, estamos en nuestra reunión del jueves por la tarde, donde obviamente creo que ya muchos de ustedes saben que estamos con la serie Dios ya lo sabía, ¿verdad? Así que vamos a esperar un minutito para poder empezar con la reunión de hoy. Y mientras tanto, pues vamos dando tiempo a que podamos compartir. Ya saben que si quieren pueden compartir el vídeo con otros. Mandamos ahí un abrazo a Chile, amado hermano. Qué bueno saber de usted. Un abrazo fuerte. Se van conectando. Buenas tardes a todos. Esperamos un minutito. Aquí estamos junto con mi esposa. Perdón. Y esperando a que todos ustedes se vayan conectando para la enseñanza de hoy. Recuerden, Dios ya lo sabía. Número 5. Jueves por la tarde aquí, aunque luego obviamente esto queda en el canal de YouTube. Estoy aprovechando para compartir aquí una cosita también. Y mientras tanto les recuerdo que pueden compartir el vídeo. Ya una vez que nos metamos de lleno en la enseñanza, pues ya estaremos directamente con todo lo que Dios tiene para enseñarnos hoy, que segurísimo, sin ningún tipo de duda, van a ser cosas muy buenas, porque Dios es un Dios extremadamente bueno. Gloria a Dios. Muy bien, pues estamos preparados. ¿Qué tal ustedes? ¿Están preparados? Recuerden, por favor, Biblia, libreta, bolígrafo, para tomar notas. Si usan cualquier otra cosa, pues sea lo que sea, pueden tomar nota. Vamos a ponernos ahora. ¿Me puedes traer la grabadora, por favor? Que me he olvidado. Perdón. Antes de empezar a orar, ¿me podrían confirmar si la imagen y el audio está llegando bien, por favor? Si es así, entonces ya nos ponemos en marcha. Solo con que una persona pueda... Sí, vale, perfecto, gracias. No lo había visto, pero mi esposa estaba ahí atenta, gloria a Dios. Perfecto, muy bien. Pues vamos a orar y recuerden que hoy obviamente es nuestra reunión de los jueves. Recuerden que 2 días a la semana tenemos nuestra reunión y que por ahora seguimos haciéndola desde casa, aunque la cosa se está suavizando, gracias a Dios, cada vez más aquí en España. Así que vamos paso a paso. Pero igualmente, aunque el día de mañana volvamos a estar en el local, sepan que nosotros siempre retransmitimos las reuniones en directo. Y como decía, esta es la reunión de los días jueves y por lo tanto vamos a estar aproximadamente 1 hora. Esto no es como el curso, cómo interpretar correctamente las escrituras, que estamos poquito tiempo, sino que aquí, gracias por todos los que están confirmando el audio y el vídeo, sino que aquí vamos a estar 1 horita, a veces incluso unos minutitos más. Vamos a orar, porque ya la gente está conectada y ya no vamos a retrasarlo más. Y vamos a prepararnos para escuchar de parte de Dios lo que Dios tiene para hablarnos hoy. Oramos. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu gran amor, tu infinito amor incondicional hacia nuestras vidas. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos amas incondicionalmente. Gracias porque somos tus hijos amados en los cuales tú tienes complacencia. Papá, gracias por este tiempo en el que estamos conectados, este tiempo donde tu palabra es sembrada en buena tierra
y creemos firmemente que produce el resultado y cumple el propósito para el cual es enviada. Papá, gracias por cada persona que escucha tu palabra. Oro para que el conocimiento fluya con total libertad sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oro para que los ojos del entendimiento sean abiertos una vez más en esta tarde y que podamos llegar a ver aquello que hasta hoy no habíamos visto. Gracias por mentes siendo renovadas, por vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Papá, te pido que nos hables, que nos enseñes en esta tarde una vez más. Gracias porque creemos que fortalezas van a caer en nuestra forma de pensar, velos van a ser quitados en el nombre maravilloso de Jesús. Y gracias porque creemos que Cristo va a seguir siendo revelado a nuestras vidas y que Jesús va a seguir siendo formado en cada uno de nosotros. Gracias. Te pido que me uses una vez más, que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y pienses a través de mi mente. Y te agradezco que en tu favor inmerecido me hayas hecho un ministro competente de este nuevo y mejor pacto. Gracias, Padre. Gracias porque seguimos aprendiendo que nada de lo que está sucediendo y nada de lo que está por suceder a ti te coge por sorpresa y que tú ya has dejado suplido de antemano todo lo que sea necesario para cada uno de nosotros. Amén. Gracias por tu palabra hablada a nuestras vidas. Oro por cada persona que escucha esta enseñanza y te doy gracias porque su vida es transformada. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes por estar ahí. Es un privilegio contar con cada uno de ustedes. Les mandamos, tanto mi esposa como yo, un fuerte abrazo desde aquí. Y vamos a la enseñanza de hoy. Dios ya lo sabía. Y vamos a seguir viendo algunas cosas. Recuerden que estamos hablando de este tema porque Dios nos ha movido de esa manera en base no solo a lo que está sucediendo o a lo que ha sucedido respecto al COVID-19, sino que también por todo lo que está por suceder. No se trata ni muchísimo menos de traer malas noticias ni ser portadores de malas noticias en absoluto. Se trata de entender que de antemano, pase lo que pase, hay cosas que Dios ya ha preparado para nosotros y que nosotros tenemos que aprender a colocar la fe en el lugar correcto. La pasada semana hablábamos de estos dos puntos, ¿verdad? El primero de ellos, o uno de ellos, mejor dicho, el segundo era aprender a no dividir la vida del espíritu como si tuviéramos diferentes capas en nuestra vida, ¿no? La vida espiritual, la vida secular, esto va por aquí, esto va por aquí. Es como que en mi trabajo Dios no tiene por qué entrar, ¿no? Y mi vida cristiana es la congregación y es entender que es un conjunto de todo. Dios, querido, querida, quiere ayudarle a usted en cada área de la vida. Y de ahí la importancia que nosotros entendamos, como decíamos la semana pasada, a colocar correctamente la fe. Todo lo que nosotros podamos hacer naturalmente no está mal hecho. Hablamos de cosas buenas, obviamente, y ahora me voy a explicar mejor. Pero para que me entiendan, nosotros no estamos en contra, no predicamos una fe, permítame, no predicamos una fe de esas fingidas, una fe falsa, ¿no? No, escuchen, no estamos en contra de hacer ciertas cosas naturales, pero el punto que nosotros nos preguntamos es ¿dónde está colocada la fe? No está mal. Cuando hablo de hacer cosas naturales, por ejemplo, respecto a la salud, no está mal si hay personas que quieren hacer dietas. No está mal si hay personas que están haciendo ejercicio. De hecho, es recomendable. Lo recomendamos porque no va contra la fe de la persona. Pero la pregunta es, ¿la fe dónde la tengo colocada? Yo creo que soy sano porque hago ejercicio. ¿Creo que estoy sano porque hago dieta? ¿O creo que estoy sano porque Jesús me sanó? Amén. Esa es la pregunta. Ese es el punto. Y en esta serie de enseñanzas el enfoque es más hacia la vida económica, el enfoque es más hacia la vida laboral. Ahora, volvemos a lo mismo y en varios jueves lo estamos diciendo y repitiendo una y otra vez y es, la fe va a ser probada.
La fe de la persona es probada. La fe del cristiano es probada. No por Dios. No aceptamos en ningún momento que Dios sea el causante o el provocador de todo lo que está ocurriendo en la tierra hoy. Eso no lo aceptamos, no lo enseñamos, no lo predicamos. Por eso hay un punto importante aquí, y es entender la bondad de Dios. Es que mi esposa se ríe porque tengo aquí la grabadora también para el mensaje en iVoox y siempre me olvido de darle. Llevo medio mensaje ya y ahora lo pongo a grabar, pero bueno. Entonces, el punto es, la fe, ¿dónde está colocada? Y la imagen que yo tengo de Dios. De eso quería comentarles algo en esta tarde. ¿Qué imagen tengo de mi papá? Porque la Biblia es muy clara enseñándonos cuál es la imagen de nuestro papá, cuál es la voluntad de nuestro papá Dios. Pero ¿qué imagen tengo yo? Porque esa imagen se ha ido formando con el tiempo. Esa imagen se ha ido formando o bien por lo que familiares me han dicho o por lo que la cultura ha dicho o obviamente, lamentablemente, por lo que la religión ha enseñado. Pero escuche, querido, querida, Dios es bueno siempre. Amén. Dios es bueno siempre. Nada, absolutamente nada de lo que está ocurriendo hoy en el mundo ha sido provocado por Dios. Yo ayer estaba escuchando un matrimonio de predicadores en un momento que estaban haciendo una conexión en un directo en Instagram y ellos decían, lo que hemos podido ver en este tiempo es que cuando Dios quiere detiene el mundo entero. Entonces es como, bueno, Dios ha hecho esto para pararnos. No escuche, yo no voy a aceptar eso nunca porque si algo me enseña la Biblia es que Dios es bueno siempre. Y el problema de creer que Dios tiene algo que ver con todo esto es una imagen incorrecta de nuestro Dios como Padre. Ese es el punto. Porque yo no puedo aceptar que Dios tenga algo que ver con todo lo que está ocurriendo en el planeta. Escuchen, nosotros estamos viviendo aquí en España y aquí estamos hablando de más de 24.000, que se dice muy pronto. Yo hablaba hoy con un compañero de trabajo y decíamos, no somos conscientes, porque son cifras, pero no somos conscientes de lo que eso significa. Más de 24.000 personas que han muerto. Dios no puede tener algo que ver con eso porque Dios es bueno siempre. Amén. Porque detrás de esas más de 24.000 personas muertas hay familias que han sido golpeadas, familias que están pasándolo mal. Yo tengo un compañero de trabajo que su mamá falleció por el COVID-19 y está roto, está destrozado. Entonces Dios no tiene nada que ver con eso porque Dios es un Dios bueno. Amén. Y el problema es tener una imagen que ha sido pervertida de Dios. Por eso Pablo habla de un evangelio pervertido. Y a veces lo que se ha formado en nosotros es una imagen pervertida de Dios. Pero Dios es bueno. Y por eso Dios no solamente no tiene nada que ver con esas muertes ni con ese sufrimiento en las familias, sino que Dios no tiene nada que ver con los despidos, con la falta de trabajo, con las crisis económicas. Por lo tanto, de lo primero que nosotros necesitamos entender, de lo primero que nosotros necesitamos conocer, es que la voluntad de Dios, como dice Romanos capítulo 12, es siempre buena, siempre agradable y siempre perfecta. Amén. Siempre. En Dios no hay nada malo. La Biblia dice que todo don perfecto, todo lo bueno viene de lo alto, viene de nuestro Dios, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Dios es siempre bueno. Dígalo ahí donde está conmigo. Dios es siempre bueno. Él no es malo. Perdón. Entonces nosotros necesitamos entender eso. La bondad de Dios. Dios, cuando usted tiene un concepto correcto de la bondad de Dios, usted sabe que hay cosas que estamos atravesando que no tienen absolutamente nada que ver con Dios. Por eso la gente necesita escuchar estas enseñanzas. La gente necesita que este evangelio corra por todo lugar, cada vez a más gente, cada vez en más lugares, porque la gente necesita conocer cuán bueno es Dios siempre. Y que Dios no está buscando el sufrimiento de la persona. Dios no está buscando el sufrimiento del ser humano. Dios quiere, Dios le ama y Él quiere que usted no sufra.
que es cierto que a veces atravesamos circunstancias adversas. De ahí la importancia, vuelvo a lo mismo, ¿dónde está la fe colocada? Así es. ¿Dónde está la fe colocada? Porque escuche, gracias a Dios, usted no se va a quedar sin trabajo. Gracias a Dios, usted no va a tener un ERTE. Gracias a Dios, a usted no le va a faltar nada. Pero escúcheme, por favor, entienda bien esto. ¿Dónde tiene la fe colocada? Porque yo no debo tener la fe colocada en que a mí no me va a faltar nada o en que a mí no me va a faltar trabajo. Porque en el momento que me echan del trabajo me descoloco. Porque tenía la fe colocada en algo que no es la base correcta. La fe debe estar puesta en Jesucristo y en su obra completa siempre. Porque de ahí viene que algunos hoy estén temblando y estén preocupados y estén ansiosos porque escuchen, mientras la nómina llega cada mes, todo está bien. Entonces, aparentemente, mi fe estaba colocada en el lugar correcto, pero eso se nota cuando la nómina no llega cada mes. Entonces, escuche, Dios sigue siendo la fuente por encima de todo. Y Dios ha suplido absolutamente todo. Aunque me llegaran a echar del trabajo, Dios no va a dejar de suplir. Ese es el punto. Que no estoy diciendo que nos echen del trabajo, no. Pero tenemos que llegar a ese punto. Aunque no nos estemos congregando, amados pastores, si hay algún pastor que ve esta enseñanza, déjeme decirle algo, Dios es la fuente. Amén. La fuente nunca fue la generosidad de la gente. Gloria a Dios por la generosidad de la gente que pastoreamos, pero la fuente nunca fue esa generosidad. La fuente siempre ha sido Dios. Amén. Si hay algún ministro itinerante que me está viendo y que lleva semanas sin poder predicar en algún lugar, que no le invitan a ningún sitio, escúcheme, querido, querida, con todo el respeto y el amor del mundo se lo digo. La fuente nunca fueron las congregaciones que le invitaban a predicar, ni las ofrendas que le podían dar esas congregaciones generosas. La fuente siempre fue Dios. Ese es el punto. La fuente nunca ha sido el gobierno, la fuente nunca ha sido mi jefe, la fuente nunca ha sido mis clientes, aquellos que no están pudiendo abrir sus tiendas, aquellos que no están pudiendo montar las paradas en los mercados, las ferias. La fuente siempre ha sido Dios. Y usted me puede decir, Kenneth, eso lo dices cada semana, es que esto usted se lo tiene que grabar a fuego en el espíritu. Se lo tiene que grabar a fuego, tiene que anotarlo en grande. Mi fuente es Dios. No dependo de nadie más. No dependo de nada más. Hay millones de recursos. Hay miles de recursos. Dios puede usar a quien quiera, pero la fuente sigue siendo Dios y mi confianza debería estar establecida en la fuente con mayúsculas. Gloria a Dios. Por eso necesitamos predicar estas cosas, por eso necesitamos enseñar estas cosas, para que la fe esté colocada en el lugar correcto. Amén, así es. Y cuando yo entiendo la bondad de Dios, cuando yo entiendo el amor incondicional de Dios, yo voy a entender que Dios nunca tendrá nada que ver con lo malo. Nunca. Dios es bueno siempre. El malo ha sido el diablo. Que yo no estoy aquí para darle importancia al diablo, ni muchísimo menos. Pero sí necesitamos separar todo esto bien. Porque cuando Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, Jesús está dejando bien claro que el ladrón no es él. Él ha venido para dar vida y para darla en abundancia. ¿Sí? Eso es lo que necesito entender. Jesús vino para dar vida abundante. Gloria sea a Dios. Entonces, repito, no estamos para ensalzar al diablo ni darle más lugar de... No, él ha sido derrotado. Pero separemos bien las cosas. El bueno es Dios. El malo es el diablo. Amén. Y por causa del pecado ha entrado toda la maldición en la tierra y en la raza humana. Eso es así. Pero Dios no ha tenido nada que ver con eso. Porque si Dios hubiera querido que esas cosas funcionaran de esa manera, Él habría creado o inventado la enfermedad ya en el huerto del Edén. Pero la imagen de Génesis 1, la imagen de Génesis 2,
Es la imagen de la voluntad de Dios manifestada hacia el ser humano. Ese jardín lleno de prosperidad, ese jardín lleno de abundancia, ese jardín, ese huerto que Dios le dijo al hombre, puedes comer de todo lo que quieras, solo te voy a pedir que no comas de este. Hay abundancia de pan, hay abundancia de comida. Entienda, cuando digo pan, es comida en abundancia. Puedes comer, no te va a faltar de nada. Dios vio que todo era bueno. Amén. Y ahí Dios colocó al ser humano. Si él hubiera querido lo malo, desde el principio lo hubiera hecho. Lo malo entró por causa del pecado original. Lamentablemente, el COVID-19 es un resultado del pecado, la naturaleza de pecado en la humanidad. Lamentablemente, las crisis económicas son resultados de la naturaleza de pecado en la humanidad. Pero querido, querida, que usted está viendo y escuchando esto hoy, déjeme decirle algo. No es la voluntad de Dios para usted. Ni la enfermedad, ni la crisis económica, ni la maldición, ni la escasez, etcétera, etcétera. Nada malo es la voluntad de Dios para usted, porque Dios es siempre bueno. Siempre. Yo quiero saber cómo es la voluntad de Dios. Lea la Biblia, Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? Para que comprobéis, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es muy sencillo. Todo aquello que no es bueno, agradable y perfecto para usted, no es la voluntad de Dios para usted. Y necesitamos crecer en ese conocimiento. Y necesitamos crecer en ese entendimiento. Y necesitamos permitir que la palabra forme una imagen correcta del Padre en nosotros. Necesitamos. Porque el hijo pródigo se fue y él tenía una imagen de cómo quizá iban a suceder las cosas. ¿Cuál es la imagen que usted tiene de Dios? ¿Qué imagen tiene de su papá? Porque Dios es su papá. Aleluya. En el curso Cómo interpretar las Escrituras hemos hablado de esa expresión. Abba, Padre, papá. ¿Qué imagen tiene usted de papá? Porque Él es su papá, que le ama. Y que en Cristo Él ha reunido todas las cosas para que usted pueda estar completo en Cristo. Entonces, pase lo que pase en el futuro, venga lo que venga en el futuro, ahora comenzamos el mes de mayo. Escuche, pase lo que pase en mayo, Dios ya lo sabía. Amén, aleluya. Esa es una frase que yo le invito a que usted repita cuando una circunstancia venga contra usted y le golpee. Párese, deténgase, no permita que las emociones salten y le hundan y le depriman. Párese y diga, Dios ya sabía esto. ¿Y por qué eso es importante, Kenneth? Porque si Dios ya lo sabía, Él ya ha preparado de antemano la solución para esas circunstancias. Aleluya. Si Dios ya lo sabía, Él ha preparado algo de antemano. Antes de que la circunstancia viniera, Dios ya ha preparado. Antes de que la escasez apareciera, Dios ha preparado la provisión. Gloria sea a Dios. Antes que la enfermedad apareciera en el cuerpo, Dios había preparado la sanidad. Antes que el problema apareciera en el hogar, Dios había preparado la solución. Antes de que la falta de trabajo apareciera, Dios había preparado un mejor trabajo. Dios se ha adelantado porque Él vive en la eternidad. La pregunta es, ¿dónde está puesta la confianza nuestra? Esta serie es para que aprendamos a depositar la confianza en el lugar correcto. Venga conmigo a Hebreos capítulo 10, por favor. Qué bueno es Dios siempre. Amén. Hebreos capítulo 10. Dios ha provisto. Amén. Recuerde que ya hemos visto, por ejemplo, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya han sido dadas. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales.
todo el bien de Dios ha sido depositado en nosotros, pero necesitamos el conocimiento. El conocimiento es clave. El conocimiento no es una condición para que Dios haga algo por nosotros. El conocimiento es necesario para que entendamos, o valga la redundancia, para que conozcamos lo que Dios ya ha hecho. Este es el problema, querido, querida, cuando todavía vivimos esperando que Dios haga algo. Esa apariencia de fe no es fe, es incredulidad. Claro. Esperar que Dios haga algo es incredulidad. Creer en lo que Dios ha hecho es fe. Y eso necesitamos entenderlo bien. Y necesitamos abrazarlo. Repito, esperar que Dios haga algo es incredulidad, aunque suena bonito. Podemos hacer cuadros para colgar en el comedor. Podemos hacer imágenes de esas, ¿no?, que se ponen en Instagram, la gente joven y todo eso, ¿no? Dios hará. Lo mejor está por venir, ¿no? Y ahí están todos. Amén. Pero creer que Dios hará es incredulidad. Así es. Creer en lo que Dios ya hizo es fe. Amén. Creer que lo mejor está por venir es incredulidad. Creer que lo mejor vive en mí porque no hay nada mejor que Cristo es fe. Amén. ¿Podemos analizar esas cosas? Lo mejor está por venir. ¿Y entonces Cristo qué? ¿Hay algo mejor que Cristo? ¿A qué nos referimos cuando lo mejor está por venir? ¿A un milagro económico? ¿A una sanidad? ¿A un crecimiento en una iglesia evangélica? ¿A qué nos referimos? Porque no creo que estemos hablando de Cristo, porque Él ya vino. Así es. Nuestro Señor Jesucristo, Dios ya se hizo hombre y ya pagó. Por lo tanto, ¿qué es lo mejor está por venir? Lo mejor está por venir no es comparable, como apunta Manuel, no es comparable al consumado es, el tetelestai. Yo prefiero creer en el consumado es que seguir diciendo que lo mejor está por venir. Así es. Hebreos capítulo 10, ¿lo hemos encontrado? Verso 35. Qué bueno es Dios siempre. Perdón. Verso 35. Dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Ahora entienda que aquí no está diciendo que Dios se enfada con esa persona, no. Es que si la persona no vive por fe, no disfruta de lo que Cristo hizo. Y obviamente a Dios le agrada que usted pueda disfrutar de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, no perdáis pues vuestra confianza. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Dónde está colocada la fe? ¿Por qué es necesario que prediquemos a Jesucristo? Porque mientras estemos predicando otras cosas, la gente va a seguir poniendo la fe en esas cosas. Claro. Pero cuando Jesucristo es predicado, la gente podrá colocar la fe en Jesucristo. Amén. Por eso, en cada mensaje, en cada predicación, nuestro amado Señor Jesucristo tiene que estar presente. Amén. Entonces hay gente que predica humanismo, hay gente que predica religión, hay gente que predica de su ministerio, hay gente que predica de su denominación, hay gente que predica ensalzando su apostolado, su profetitis, etcétera, etcétera. Pero, entonces, ¿qué ocurre? Claro, la gente oye eso y cree eso, pero Cristo tiene que ser predicado. Amén. Porque usted no tiene que creer en mí o colocar su fe en mí. Usted necesita colocar la fe en Jesucristo. Así es.
Claro que honramos a hombres y mujeres de Dios. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por gente que más de una vez le he dicho que Dios ha puesto en nuestro camino para enseñarnos, sin ningún tipo de duda. Honre a sus pastores, por favor. Claro que sí. Desde aquí les invitamos, honren a sus pastores. Porque hay gente de otras congregaciones, no lo hacemos porque haya gente de nuestra congregación que siempre nos honran. No, honren a sus pastores. No estoy hablando de faltar a la honra, no. Honremos a los hombres de Dios, pero entendamos que la fe debe estar puesta en Jesucristo. Pero para ello, los que Dios nos ha dado el privilegio de poder predicar, tenemos que predicar a Jesucristo. Amén. Pablo predicaba a Jesucristo. Felipe predicaba a Jesucristo. ¿Y en quién creía la gente? En Jesucristo. Por eso usamos toda la Biblia, usamos toda la Escritura, pero predicamos a Jesucristo a través de toda la Escritura. Predicamos la obra completa de Jesucristo y necesitamos entender la Biblia a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a Dios. Vamos a poder confiar más en Dios. Vamos a poder colocar la fe en Jesús de forma correcta cuando Jesucristo es predicado. Cada mensaje, perdóneme, pero si escucha mensajes en los que Jesucristo no aparece, deje de escucharlos. Así es. Porque no le van a hacer ningún bien. Escuche solo los mensajes en los que Jesucristo está siendo predicado. Porque eso es lo que le va a ayudar a usted. Eso es lo que me ayuda a mí. Jesucristo siendo predicado. Amén. Ahora, más adelante, Hebreos 11:3, en el capítulo que se denomina el capítulo de la fe, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y este es el problema, y por eso a mí me gusta tanto enseñar acerca de espíritu, alma y cuerpo, porque siempre estamos con la mirada puesta en lo que se ve, y no entendemos que lo que se ve ha sido hecho de lo que no se ve, y no entendemos que hay cosas que aunque no se vean, no quiere decir que no estén. Así es. Por eso cuando hablamos de Dios ya lo sabía, es entender lo que Dios ya ha preparado de antemano. Creo que Dios ha preparado la solución a mi problema de antemano. Creo que Dios ha suplido de antemano. Ese es el punto. Porque mi confianza debe estar ahí. Por eso Pablo también hablaba, las cosas que se ven, ¿cómo son? Vamos a buscarlo. ¿Cómo son las cosas que se ven? Temporales. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Verso 16 en adelante. ¿Lo tiene? Dice así: por tanto, no desmayamos, que tiene que ver con un desánimo mental. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Escuche, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Escúcheme bien, si hay alguno de ustedes que está pasando por una circunstancia complicada, si hay alguno de ustedes que está pasando por una circunstancia adversa, déjeme decirle, es temporal. Amén. Es temporal, tiene fecha de caducidad. Si por lo que sea está teniendo algún apuro financiero, escuche, tiene fecha de caducidad. Pero aquí vamos a tener algo clave, necesitamos entender algo. Porque
venimos de enseñar los jueves la serie La fe que recibe, y ahora estamos hablando de Dios ya lo sabía, pero escuche, es necesario que usted entienda algo. Dios ya le ha dado todo, lo tenemos claro, lo hemos visto y podemos seguir viendo incluso sin ninguna duda muchos más pasajes. Dios ya lo ha dado absolutamente todo, todo lo que necesitamos para esta vida. Ahora el punto es, querido, querida, necesitamos oír la palabra, para que la palabra trabaje en nuestra forma de pensar y para que no permitamos ni el temor ni la preocupación. Si usted me dice, Kenneth, ¿cuál es? Porque todo lo que Dios hace lo hace con propósito. Siempre. Siempre. Entonces, si usted me dice, Kenneth, ¿cuál es el propósito de esta serie? Es que usted no permita el temor y la preocupación en su vida. No lo permita. Pase lo que pase, no permita el temor y la preocupación, porque la única respuesta correcta a la gracia que Dios ha manifestado se llama fe. Amén. Hay cosas que Dios ya ha dado, hay cosas que Dios ya ha puesto sobre la mesa, hay cosas que ya son suyas porque Jesús pagó por ello. Recuérdelo, ya fueron pagadas en su totalidad. El precio total de su sanidad fue pagado, el precio total de su prosperidad ya fue pagado, el precio total de su libertad ya fue pagado, el precio total de su bendición ya fue pagado. Está pagado, ya ha sido hecho, está ahí. Pero es necesario que nosotros vivamos la vida de fe, porque la salvación está pagada, la salvación está ahí, pero hay que responder a eso. Mire lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3, por favor. Vamos paso a paso. Segunda de Pedro capítulo 3, pasito a pasito. Así no nos tropezamos, ¿no? Total, tenemos, gracias a Dios, muchos jueves por delante. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 3, 9. ¿Lo encontró? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno perezca, sino que todos sean salvos. Dice que sino que todos procedan al arrepentimiento. Sé que esa palabra es una palabra muy usada en muchos ámbitos, pero recuerde que arrepentimiento tiene que ver con un cambio de dirección o un cambio de mente. ¿Sí? Eso es arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento no es cuando una persona llora, ya lo hemos enseñado, sino que es un cambio de mente, un cambio de dirección. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todo el mundo sea salvo. ¿Y qué ha hecho Dios para que todo el mundo sea salvo? Venga conmigo a Tito. Tito capítulo 2. ¿Qué ha hecho Dios? O sea, la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué ha hecho Dios para eso? Tito capítulo 2, verso 11. ¿Lo tiene? Amén. Dice así: porque la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué ha hecho Dios para que ninguno perezca? Ha puesto la salvación a disposición de todos los hombres. Dios no hace acepción de personas. La salvación está hoy. La salvación está ahora disponible para todo ser humano. No importa dónde ese ser humano se encuentre. No importa qué tipo de vida está practicando ese ser humano. No importa que sea un satanista, adorador del diablo, no importa. La gracia ha puesto la salvación a disposición de todo ser humano. Todo el mundo hoy puede ser salvo. Amén. Porque hay salvación para todos. Porque la gracia alcanza incluso al que está más lejos, aparentemente, de Dios. La gracia llega hasta ese lugar, porque no hay persona que pueda esconderse de la gracia de Dios. La gracia ha puesto a disposición del ser humano la salvación. Pero
¿Por qué hay un pero? Porque hay que creer. Venga conmigo a Efesios capítulo 2, que ahí es donde nace el nombre de la congregación, Iglesia, Gracia y Fe. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Versos muy conocidos. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. ¿Lo tienen? Porque por gracia sois salvos. ¿Ve? La gracia ha puesto a disposición de todo ser humano la salvación. Por medio de la fe. Hay que creer. ¿Dios quiere que todo el mundo sea salvo? Sí. ¿Dios ha puesto la salvación a disposición de todo el mundo sin excepción de personas? Sí. Ahora hay que creer. Es decir, tenemos que aprender a responder a esa maravillosa gracia. Tenemos que aprender a responder a la gracia de Dios. Tenemos que aprender a responder a todo lo que Dios ya nos ha dado. Tenemos que aprender, y escúcheme, la respuesta es fe. Así es. La respuesta nunca debe ser el temor. Sé que a veces no es fácil, pero por favor, manténgase escuchando esta serie de enseñanzas y no permita que el temor entre en su vida. Amén. Pase lo que pase. Venga lo que venga. Déjeme decirle, Dios no va a abandonarle nunca. Amén. Dios no va a dejarle nunca. Dios no va a soltarle nunca. Yo sé que a veces la gente dice, aférrate bien a la mano de Dios y no te sueltes. No, escuche, no soy yo el que está aferrado a su mano, es Él el que me tiene sostenido a mí. No tengo yo, es que estoy cogido a Dios y espero no soltarme. No, es Él el que me ha cogido, es Él el que me tiene y el que me sostiene para siempre. Escuche, Dios no va a abandonarle nunca. No permita el temor. Porque perdóneme, pero el temor y la preocupación vienen de una falta de confianza en Dios. Y de no entender bien quién es mi papá. Porque Él va a cuidar de mí, siempre. Amén. Ahora usted me puede decir, bueno, ¿y Kenneth, cómo lo va a hacer? No lo sé. No lo sé. No tengo esa respuesta. No necesito saberlo tampoco. ¿Y sabe qué? Usted tampoco necesita saberlo. Hay una canción que cantábamos hace años del amado pastor Keith Moore. No tengo que entender todo lo que está, todos los detalles de tu plan, ni tengo que siempre ver todo lo que está ante mí. Pero mientras yo sepa, mientras yo tenga el conocimiento correcto, que estoy en tus manos, mientras yo sepa que estoy en tus manos, yo voy a seguir confiando. Aleluya. Confío en ti, aunque no vea todo lo que hay delante de mí, aunque no entienda todos los detalles del plan, yo sé que estoy siendo sostenido por ti siempre. Aleluya. Dios no nos va a abandonar, Amén. jamás. Por eso no hay lugar para la preocupación, no hay lugar para el temor, se requiere fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Escuche, no se requiere ley, se requiere fe, porque recuerde que Gálatas nos enseña que la ley no es de fe. Solo gracia y fe pueden trabajar juntas. Ley y fe no trabajan juntas. Gracia y fe trabajan juntas. Así es. Por eso venga a Romanos capítulo 4, por favor. Romanos capítulo 4. Verso 16. Dice así, Romanos 4:16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia,
no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Fíjese, es por fe para que sea por gracia. Y mire lo que dice el capítulo 5, verso 1 y 2. Hemos leído en Romanos 4:16, ahora Romanos capítulo 5, versos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada a la gracia por medio de la fe. ¿Qué es lo que la gracia me ha dado? Salvación. ¿Qué significa salvación? Libre de todas las consecuencias del pecado. Amén. Escúcheme bien, querido, querida, y vamos a ir. Ahora comienza el mensaje. Ahora empezamos. Yo sabía que mi esposa iba a hacer así como... Porque mi esposa dice que doy una introducción muy larga y cuando me meto en el tema, llegó la hora de acabar. Entonces, ahora empieza el mensaje, cariño. ¿Estás preparada? Vamos a ello. No se rían, que vamos a ello. Juan capítulo 19, verso 30, por favor. Juan capítulo 19, verso 30. Como dije semanas atrás, vamos a hablar, aunque tocamos un poco, nombramos la sanidad, la bendición, sí que es cierto que vamos a hablar acerca de la economía. Nadie se asuste, por favor. Vamos a hablar acerca de la prosperidad. Nadie se asuste tampoco. No existe el evangelio de prosperidad. Eso que se ha denominado como tal, no existe bíblicamente hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el evangelio es el evangelio del reino, el evangelio obviamente de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de la paz y el evangelio de la gracia. Si usted hace un estudio y busca la palabra evangelio y va buscando cómo se define, usted va a ver que son estos cuatro, ¿sí? Reino, paz, Jesucristo, obviamente, gracia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo es lo mismo. ¿Sí? Jesús dijo, he aquí el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre vosotros. ¿Quién es el reino de los cielos manifestado? Jesucristo. ¿Quién es la paz? La paz es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién produce paz en nosotros? ¿Quién es la gracia? Escuche, la gracia no es un tema. La gracia no es una moda. La gracia es la persona de nuestro Señor Jesucristo. La mayor expresión de gracia que el ser humano ha experimentado nunca es Dios hecho carne. Amén. Así es. Por lo tanto, gracia no es un tema. No es que vamos a tocar el tema de la oración, vamos a tocar el tema de la gracia. No, la gracia es una persona, tiene un nombre y se llama Jesucristo. Amén. Entonces, nosotros, el evangelio es ese. Lamentablemente, por personas que han tergiversado o que han pervertido el único evangelio que hay, se han ido a extremos o han colocado el enfoque en lugares que no son los correctos, porque el enfoque del evangelio es Jesucristo. El enfoque, pero ojo, el enfoque del evangelio no es que no sea solamente el dinero, que no lo es, pero es que el enfoque del evangelio no es la santidad tampoco. El enfoque del evangelio no es la obediencia. El enfoque del evangelio no es el ayuno. El enfoque del evangelio no es el congregarse ni el dar dinero. El enfoque del evangelio es Jesucristo. Son las buenas nuevas de la gracia de Dios manifestada al ser humano. Ese es el enfoque de... Entonces, quiere decir que en muchos lugares no se está predicando el correcto enfoque del evangelio. Se está predicando otra cosa, pero no el enfoque del evangelio. Porque si se está predicando que hay que vivir en santidad para ser salvo, no se está predicando el evangelio porque eso no es evangelio. Si se está predicando que hay que congregarse para ser salvo, no se está predicando el evangelio. Si se está predicando que hay que diezmar para que Dios te bendiga, no se está predicando el evangelio. Si se está predicando, póngale lo que quiera,
no se está predicando el Evangelio, porque el enfoque del Evangelio es nuestro Señor Jesucristo, Aleluya. la gracia manifestada, las buenas noticias de Dios. Ese es el enfoque. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero que sí. Entonces, ahora, dentro de la salvación, y creo que es necesario que en la iglesia se enseñe de finanzas. Es necesario, ¿sí? Ujú. Dentro de la salvación se incluye la economía. Así es. Dios, como hemos dicho semanas anteriores, y ya ven que me he ralentizado, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora vamos a enseñar ya tranquilos. Ahora ya vamos a mirar todo esto bien, porque es necesario que usted lo vea bien y que lo entienda bien. Dentro de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo se incluyen las finanzas porque Dios quiere que a usted no le falte nada. Así es. Y Dios quiere que todo esté suplido en su casa. Amén. Pero vamos a llegar a un punto importante, que quizá no es el punto que más le emociona, o quizá sí. Y es entender que Dios quiere que no nos falte nada y que Dios quiere que tengamos de sobra, porque Dios quiere que seamos nosotros los que financiemos el Evangelio. Es decir, la predicación del Evangelio en la tierra. Que podamos ser de bendición a otros. Ujú. Pero no solo la predicación del Evangelio. Dios quiere que nosotros podamos ser de bendición a otras personas. Ujú. Dios quiere que nosotros podamos comprar comida a aquellos que están pasando necesidad. Dios quiere que nosotros, etcétera, etcétera. Yo leía días anteriores un testimonio de un pastor que recibió una llamada y él lo puso públicamente en su Facebook, porque él había estado colaborando durante años con los ministerios de Kenneth Copeland. El hermano Kenneth Copeland es criticado muchísimo, muchísimo, como otros, ¿no? Pero él recibe una llamada del hermano Kenneth Copeland, le llama por teléfono, porque sabe que la hija de este pastor es doctora. Y le pregunta, ¿cómo está tu hija? Por todo el tema del COVID-19. Y entonces el hermano Copeland le dijo, yo quiero que me pongas en contacto con el hospital donde está trabajando tu hija, porque vamos a enviar una ofrenda de $25,000 para que tengan el material necesario para enfrentar esta pandemia. Y no solo en ese hospital, sino en muchos más lugares. El hermano Kenneth Copeland ha sembrado finanzas, ha dado finanzas para ayudar a combatir el COVID-19. Escuche, si no hay dinero, hay cosas que no vamos a poder hacer. Así es. Esa es la realidad. ¿Y sabe por qué tengo la confianza? Y fíjese que ahora incluso lo hacemos, ya no solo lo estoy predicando en la congregación, pero los que están ahí conectados, que por la gracia de Dios les estamos pastoreando, lo saben, que yo desde el púlpito lo he dicho públicamente. Cada vez que hablo de finanzas, yo lo hablo con toda tranquilidad, porque sé quién es mi fuente, sé quién cuida de mí, y porque yo no dependo del dinero de ninguno de ustedes, Así es. porque es Dios el que cuida de mí. Gloria a Dios. Y la gente que mi esposa y yo pastoreamos podrán confirmar que eso lo hemos dicho muchas veces, porque esa es la realidad. Por eso yo puedo ponerme con total tranquilidad, porque a ninguno de ustedes puede decirme que yo les he pedido dinero. Yo puedo sentarme aquí con confianza, porque yo no he ido detrás de ustedes para que den dinero, para que hagan esto, para que hagan lo otro, para que pongan sus diezmos. Yo no me avergüenzo de hablar de finanzas, porque si no me avergüenzo de hablar de oración, si no me avergüenzo de hablar de sanidad, si no me avergüenzo de hablar de congregarnos, si no me avergüenzo de hablar, no me tengo que avergonzar de hablar de finanzas, Ujú. porque no le estoy quitando el dinero a nadie, Así es. en absoluto. Si usted no quiere dar nada, no dé nada, si Dios le va a amar igual. Claro. Dios le ama igual aunque usted no dé. Dios le ha bendecido igual aunque usted no dé porque usted está en Cristo. Usted no es bendito por dar. Y fíjese que no voy a hablar del dar todavía. Eso será, a lo mejor si lo tocamos será más adelante. Pero, bueno, Dios nos está llevando por aquí ahora. Usted no es bendito por dar.
Usted no es próspero por dar, es por causa de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Eso es lo que le hace a usted próspero, eso es lo que le hace a usted rico, eso es lo que le hace a usted sano de los pies a la cabeza. ¿Sí? No lo que nosotros hacemos. Pero creo que la iglesia debe ser educada en finanzas. Sí. Lo creo. Y creo que la iglesia tiene que ser desafiada a agradecer a Dios por más finanzas para poder enviar a más lugares. Lo creo. Esa es la realidad. Pero también creo firmemente que lo que Dios no quiere en absoluto es que usted pase necesidad, Así es. que sus hijos pasen necesidad. Así es. Dios no quiere eso para Amén. usted ni para su casa. Eso lo creo con toda firmeza. Dios no quiere que usted sufra económicamente. No quiere Dios eso para usted. Y por eso necesitamos enseñar estas cosas. Ujú. Enseñarlas por dos razones. Seguro que hay otras, pero estas son las básicas. Primero, nuevamente, para que usted no permita el temor a la escasez en su vida, el temor a la pobreza, es decir, para que usted coloque su fe en el lugar correcto sabiendo que Dios cuida de usted y Dios está supliendo siempre. Aleluya. Eso por un lado. Segundo, es necesario enseñar esto porque usted necesita también permitir que la sabiduría de Dios que ya está en usted fluya también en el área financiera. Porque escuche, hay gente que sufre financieramente no porque el diablo sea malo, sino porque toman decisiones malas. Así es. ¿Me está escuchando? Mm. Y eso es necesario entenderlo. Sí. Porque ¿sabe qué? Por la gracia de Dios, usted tiene la sabiduría de Dios dentro suyo. ¿Y Aleluya. sabe qué significa eso? Que usted tiene la capacidad de tomar decisiones correctas siempre. Amén. Solo hay que pararse a escuchar. El interior. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Sí? Entonces, la sabiduría de Dios, recuerde que sabiduría tiene que ver con aprender a tomar decisiones correctas hoy que afectan para bien mi mañana. Así es. Eso es sabiduría. Es decir, la decisión que estoy tomando hoy, ¿cómo va a afectar mi mañana? ¿Bien o mal? Porque falta de sabiduría es tomar decisiones incorrectas hoy que afectan para mal mi mañana. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Sabiduría, tomar decisiones correctas hoy que afectan para bien mi mañana. Falta de sabiduría, lo contrario. Tomar decisiones incorrectas hoy que afectan para mal a mi mañana. Pero usted y yo tenemos la guianza del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos la sabiduría de Dios. Y Dios nos va a guiar y nos va a enseñar a tomar decisiones correctas. Aleluya. Por eso dice, andad como sabios y no como necios. Ujú. Somos sabios en Cristo. Sí. Porque 1 Corintios 1:30 dice que Cristo se ha hecho sabiduría en nosotros. Gloria a Dios. Amén. Yo sé que ahora estamos todos más calmados, ¿no? Están ahí anotando, ¿verdad? Juan 19:30. ¿Por qué venimos aquí? Usted conoce el verso. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, tetelestai. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué dijo Jesús? Tetelestai, la obra se ha completado. Lo que yo venía a hacer se ha hecho. ¿A qué vino Jesús? Y esto ya es donde vamos a meternos en el tema. ¿A qué vino Jesús? ¿Vino a prosperarnos financieramente? No. No. ¿Vino a sanarnos físicamente? No. Ese no era el enfoque. No es que Jesús, cuando gritó consumado es, lo que tenía en mente no era perfecto, ya está, ya son prósperos económicamente. No era lo que tenía en mente Jesús. No. Cuando gritó consumado es, lo que Jesús tenía en mente no era, ok, perfecto, ya están sanos, ya la enfermedad no les puede tocar. No era eso lo que tenía en mente. Entonces, el problema de no entender la obra completa de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a no entender muchas cosas más y hace que quizá pongamos algunas cosas en el lugar que no les corresponde. Ujú.
Y lo que necesitamos es colocar todo en su lugar correcto, Así es. para que no haya un desorden. ¿Sí? Entonces, no se trata que ya no tenemos que hablar de finanzas o ya no tenemos que hablar de prosperidad porque hay gente que abusa. No, se trata de colocar la prosperidad en el lugar correcto, la sanidad en el lugar correcto, la bendición en el lugar correcto. Se trata de entender eso y de colocarlo todo en su lugar correcto. ¿Sí? Y eso es lo que con la ayuda de Dios vamos a ir haciendo. Entonces, el consumado no es un enfoque en finanzas, pero en el consumado están incluidas las finanzas. Así es. En el consumado está incluida la sanidad. Así es. En el consumado está incluida la bendición. En el consumado está incluido un mejor trabajo. Amén. En el consumado está incluido Dios cuidando de mí. Está ahí, pero no era el enfoque. Porque el problema de la humanidad, el problema real de la humanidad no es la falta de dinero. El problema real de la humanidad no es la falta de salud. El problema, real de esta humanidad no es la falta de trabajo. El problema real de esta humanidad se llama pecado. No se llama acciones de pecado, se llama pecado. Se llama la naturaleza del pecado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el enfoque de Jesús al gritar consumado es? ¿En qué estaba pensando Jesús? ¿En prosperarme económicamente? No. Estaba pensando en cambiar mi naturaleza. Amén. Estaba pensando en anular el pecado original en mi vida. Jesús estaba enfocado en que se anulara el pecado original en el ser humano. Aleluya. Ese era el enfoque. Y eso es lo que vamos a ver usted y yo con la Biblia, que no vamos a tener tiempo hoy. Por eso mi mujer se enfada, porque cuando entramos en el tema, no se enfada, estoy de broma, no te enfadas, cariño. Que quede claro. Sí. Que si no me enfado. Que quede claro que si no se me enfada, por favor. Entonces, mi mujer no se enfada. ¿Ha quedado claro eso? Sí. ¿Voy a poder cenar hoy? Sí. Vale, gracias. Lo iremos desarrollando para que usted lo vea. Pero el enfoque, porque el problema de la humanidad, escuche, el COVID-19 pasará, o no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, habrá una vacuna, pero en la humanidad está la gripe, el cáncer, pero escuche, la enfermedad de la humanidad no es esa realmente. La enfermedad de la humanidad se llama pecado. La enfermedad de la humanidad se llama naturaleza de pecado o pecado original. ¿Sí? Porque usted y yo, cuando nacemos a imagen de Adán. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero usted y yo no. Usted y yo al nacer, nacemos a imagen de Adán. Y es decir, que nacemos, perdóneme que lo diga así, pero usted y yo nacemos tarados. Y alguien puede decir, unos más que otros. Puede ser. Puede ser. ¿Por qué tarados? Porque venimos con defecto. Venimos con una tara. Venimos con un pecado original. Venimos con una naturaleza de pecado en nosotros. Todo aquel que nace. Por eso es lo que a veces la gente no ha entendido y es necesario que prediquemos el Evangelio correctamente. Porque la gente dice, no, si yo me porto bien en esta tierra, yo sé que voy al cielo porque yo hago más obras buenas que malas. Es como que están intentando compensar, ¿no? Mientras el día que yo muera haya más obras buenas que malas, ya está, ya tengo acceso al cielo. Y es porque no entienden que aunque tratemos de hacer obras buenas, hay una naturaleza en nosotros, hay un pecado original en nosotros que es la enfermedad del ser humano y que eso es lo que vino Jesús a solucionar en el consumado es. Porque Jesús sabía que nuestro problema no era la enfermedad física. Jesús sabía que nuestro problema no era la pobreza. Jesús sabía que nuestro problema, y de ahí que si entendemos bien estas cosas, usted
muchos de ustedes van a hacer un cambio de mente, en el sentido de decir, un momento, porque escuche, lo grave no es la situación que estoy viviendo ahora, la escasez que estoy experimentando ahora, lo grave es la naturaleza de pecado que tenía. Por eso era necesario, y es necesario que la gente nazca de nuevo, porque la primera vez que nacemos, nacemos mal. Pero la segunda vez que nacemos, nacemos del Espíritu y nacemos en justicia. Aleluya. Por eso, nadie que ha nacido de nuevo en Cristo vive en pecado o está en pecado porque el pecado ya no vive en él. Así es. Es sencillo. Los cristianos no tenemos dos naturalezas. Los cristianos no somos pecadores arrepentidos. Somos la justicia de Dios en Cristo. Amén. Aleluya. Si alguien está en Cristo, no está en pecado. Si alguien está vivo en Cristo, no vive en pecado, aunque tenga prácticas de pecado. ¿Por qué? Porque si estoy en Cristo, no puedo estar en pecado. Creo que en el curso Cómo interpretar las Escrituras lo comentaba. Yo ahora estoy en Sabadell, pero yo puedo irme a Castellón o puedo irme a Madrid y puedo tener cosas que aprendí aquí en Cataluña y practicarlas allí. Cambiemos de país mejor. Puedo irme a Estados Unidos o a Francia o a Alemania que tienen otro tipo de leyes y yo puedo, por error, por inercia, porque estoy acostumbrado a vivir aquí y tengo la mente que no la he cambiado todavía, puedo practicar unas leyes o puedo intentar hacer algo. Por ejemplo, en Inglaterra